Hola, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a Economía para no economistas. El día de hoy tenemos una persona muy especial. Él es Leonardo Araya. Es responsable de la sostenibilidad y de las relaciones comunitarias de Enel. Señor Leonardo, para contextualizar un poco esta entrevista y empezar, nos gustaría que nos contara cuáles son sus experiencias, si es que ha tenido experiencia en otros cargos, y también cuántos años lleva dentro de esta empresa. Gracias, Juanjo. Llevo 10 años, en noviembre cumplo 10 años en Enel, y anteriormente trabajé en Fundación Minera Escondida, de muchos cargos, pero el principal fue gerente de Administración y Recursos Humanos en esa institución. O sea que se podría decir que tiene bastante experiencia en el rubro de ser gerente en varias empresas. Claro, alrededor de 18 o 20 años de experiencia. Muy bien. Entonces, bajo esa lógica, empecemos con la primera pregunta que tenemos para el día de hoy, que es sobre marketing. Le quería preguntar, bajo su opinión, ¿qué rol juega la sostenibilidad en el posicionamiento de la empresa a nivel nacional? Acá tomándolo en el sentido de la región, de nuestra segunda región. Sí, es súper importante porque la energía está pasando por un proceso de transición justa, es decir, de dejar los combustibles fósiles a pasar a las energías renovables. Entonces, todo esto está en una política de Estado, de tal manera de disminuir los gases de efecto invernadero de aquí al 2050. Entonces, la compañía ha focalizado su inversión en las energías renovables con un foco en la sostenibilidad y el relacionamiento comunitario, dejando atrás los combustibles fósiles. Fuimos la primera empresa de energía que cerramos las 2 plantas a carbón que teníamos, una en Bocamina, y para llevarlo a la zona norte actualmente cerramos el 2021, cerramos la planta Tarapacá en Iquique, donde se hizo todo un proceso de transición justa tanto para las personas que trabajaban en esa planta a carbón, capacitándolas para que se fueran a energías renovables, y también con las comunidades cercanas, en este caso son caletas de pescadores que están cercanas a la central Tarapacá. Muy bien, hablando de esto mismo, del hecho de crear como nuevas zonas como lo son en Tarapacá, me surge la pregunta de hacerle cuáles son como los puntos estratégicos al momento de diseñar una planificación para comunidades de esta índole. Claro, nosotros tenemos 4 fases, digamos, en la cadena de valor de Enel. La primera es desarrollo de negocio, después es ingeniería y construcción, operación y mantenimiento, y la última es la de construcción, que es el caso de las centrales a carbón donde se están desmantelando. En cada una de esas fases nosotros aplicamos herramientas, digamos, son las tours de sostenibilidad, donde entrevistamos a las comunidades cercanas, entrevistamos a nuestros stakeholders principales para saber cuál va a ser el valor que va a entregar el proyecto donde va a ser instalado, de tal manera de trabajar acorde al entorno en el cual lo estamos emplazando. Okay. Y bajo esa misma lógica, ¿cuál podrían ser las capacitaciones que ustedes le hacen a sus trabajadores? Como de qué manera podrían prepararlos para realizar estos diferentes tipos de proyectos. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, claro, nosotros tenemos una política. Es una política de sostenibilidad que cuando cada trabajador ingresa a la compañía forma parte del proceso de inducción. Y desde la bajada de esa política de sostenibilidad tenemos diferentes DO que se llaman, que son las directrices operacionales, donde nosotros, como desde nuestro rol, tenemos que ir haciendo capacitaciones, digamos, trimestrales en cada Q del año, poniendo en práctica estas diferentes directrices operacionales para así cada empleado, cada trabajador o cada colaborador, porque también se las hacemos a las empresas contratistas que trabajan con nosotros, sepan que trabajamos bajo una política de sostenibilidad y tenemos que ser amigables con el medio ambiente y con el entorno donde nos emplazamos. Ok, y ligado a este mismo tema, ¿cómo cree usted que se comunican internamente dentro de la misma empresa las personas que están, digamos, un puesto más arriba con los trabajadores al momento de capacitarlos? Mira, hay diferentes tipos de capacitaciones, pero principalmente hay una práctica que se utiliza que a principio de año se da a conocer la estrategia de la compañía a nivel global. Enel es una compañía transnacional italiana, entonces desde Italia nos entregan la estrategia, es la Enel Week, en el fondo una semana entera donde se van entregando las diferentes estratégicas tanto en el ámbito financiero, administrativo, social, y se baja la estrategia primero desde la global a todos los trabajadores, y después cada
cada country, digamos, en este caso en Chile, hace una nueva capacitación de cómo va a ser esa bajada a nivel país. Y ahí va bajando a la gerencia, a los trabajadores, a la zona y de toda, hasta que llegar al final. O sea, ¿usted considera que entonces Enel, puertas adentro, mantiene una muy buena relación entre los mismos trabajadores, da lo mismo el cargo que tengan? Sí, efectivamente, es una política bastante horizontal. O sea, si bien yo soy el responsable de sostenibilidad y relaciones comunitarias, la sostenibilidad es parte de toda la compañía y eso es una parte horizontal donde todo, desde el gerente general hasta el especialista o el operador de alguna maquinaria, mantiene toda la horizontalidad de las prácticas y estrategias de la compañía. Okay. Volviendo al tema de los puntos estratégicos que le comentaba anteriormente, ¿cómo ustedes evalúan esa efectividad en las estrategias? ¿Qué criterios toman en cuenta y cómo los transforman después en alguna oportunidad de mejora? Sí, mira, nosotros, hacer una compañía que cotizamos en la bolsa de valores, tenemos una estrategia que se llama ESG, en el fondo de medio ambiente, social y gobernanza, en sus siglas en inglés, donde cada una de esas, digamos, pilares ambientales, sociales y de gobernanza tiene indicadores. Entonces nosotros al principio, cuando te mencionaba que se plantea la estrategia bajo esa digamos, premisa. Entonces cada una tiene unos diferentes indicadores. En mi caso me corresponde el tema social y a veces medioambiental, donde los indicadores los basamos en función de las herramientas que hemos aplicado para saber el entorno donde estamos emplazados. Entonces con eso metemos, no sé, por ejemplo, la cantidad de emisiones que se han disminuido en términos ambientales, la cantidad de capacitaciones en términos sociales, por ejemplo, la cantidad de becas educacionales que entregamos o la cantidad de pymes que apoyamos. Esos indicadores se van midiendo en el tiempo y después al final se hace un reporte con el que se cierra el año y se pasa un poco al siguiente de acuerdo a los indicadores cumplido o no cumplido. Okay. Como comentábamos, a nivel financiero, me surge la duda de qué importancia puede tener la sostenibilidad en los negocios de Enel. Sí, eso es súper importante porque primero la normativa ambiental en Chile está muy asociada al cumplimiento tanto social como ambiental. Entonces, los permisos para instalar una central de generación de energía son bastante estrictos. Entonces, todas las centrales que tenemos, las renovables al menos, los impactos tienen que estar súper bien medidos en función del terreno donde nos vamos a hacer, en función de que no haya, no sé, flora y fauna silvestre o endémica. Entonces, todo eso es un desarrollo de proyecto que lleva a realizar o a emplazar un proyecto en una zona que impacte lo menos posible a la geografía, a la fauna, a la flora y principalmente a las comunidades. ¿Eso vendrían siendo grupos de intereses suyos? Aparte, claro. O sea, para Enel, los grupos de intereses, aparte de las personas como tal que pueden afectar, como usted mencionó, a las comunidades, también vendrían siendo los animales y sí, la fauna y la flora que existan en diferentes zonas. Sí, flora, fauna, arqueología también. A veces hemos estado en proyectos que por ejemplo, en la región de Atacama instalamos un proyecto Campos del Sol donde encontramos fósiles de un dinosaurio de 3.000 millones de años. Entonces eso nos obliga a cambiar el layout, el diseño del proyecto. O sea, si los paneles solares iban a estar en primera instancia sobre ese terreno donde se encontró el fósil, se cambia, se saca todo de ahí, por ley también, por el Consejo de Monumentos Nacionales, nos hace sacar todos esos paneles, los tenemos que poner en otro lado y ese sitio se resguarda. Se resguarda hasta que se saquen los fósiles, se lleva al museo, en este caso fue el Museo de Caldera, que es el museo paleontológico de allá. Y si hay sitios que no pueden, que deben quedar ahí, se resguardan también y se cambian los paneles de otro lado. Entonces, todo el entorno, cuando nosotros instalamos un proyecto, lo evaluamos. Fauna, flora, arqueología, paleontología y comunidades. Y como última pregunta, me gustaría que me comentara más bien cómo funciona el tema del marketing dentro de Enel a nivel comunicacional. Ahí es muy difícil, o sea, te lo puedo responder porque yo trabajo en la parte de generación de energía. Enel también es famosa porque tenemos distribución de energía en Santiago. Entonces hay por dos caminos. Nosotros el marketing tenemos, digamos, cumplimientos por las resoluciones de calificación ambiental. En el fondo a veces nos obligan a hacer diferentes actividades y las que solo podemos, digamos, diferenciar o poder marketear
tienen que ver con las actividades culturales. Culturales por ley, en el fondo, porque en el fondo nosotros si cumplimos algo que nos obliga, no sé, unas becas educacionales, podríamos marketear eso, pero no lo podemos marketear porque es un cumplimiento, es una obligación. O sea, tú estás obligado a hacer eso, no es que lo haces de buena gente, no, te obligas. Sin embargo, las promociones culturales, esto sí está permitido para poder hacer, digamos, difusión y marketear un poco la estrategia que tiene Enel en diferentes casos. Y antes de terminar la entrevista, a modo de que todos sepan, ¿no nos podría adelantar algún proyecto que tenga Enel para la cultura o tal vez un proyecto más institucional? Sí, tenemos varios proyectos. Aquí, por ejemplo, te podría mencionar que en Mejillones tenemos una ecocarpintería que vamos a estar difundiéndolo en el Día del Medio Ambiente. Una ecocarpintería, se llama ecocarpintería porque los residuos de madera que están llegando al vertedero de Mejillones están siendo separados y esos están yendo a la ecocarpintería, donde nosotros capacitamos a 10 o 11 personas para que pudieran hacer esos residuos muebles en función de los palets y con eso ya las contrataron, pues formamos una pequeña pyme con esas 10 personas y ya las contrataron para implementar la veterinaria que está en Mejillones. Y entonces nos invitaron ahora a participar como un ejemplo de esta ecocarpintería en el medio ambiente. Y eso es muy importante porque en Mejillones varias de las estructuras de los que están hechas las casas son justamente de madera, como cabañas y todo ese tipo de temas. Bueno, esto fue todo nuestro programa de economía para no economistas del día de hoy. Le agradecemos mucho a Leonardo de Gracias a ti. haber estado presente. Espero les haya gustado. Muchas gracias.